Hitler eran enemigos. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre las últimas palabras de Albert Einstein, pero primero quiero comenzar con una pregunta. Si tú ahorita mismo me dices en los comentarios las últimas palabras de Albert Einstein, te ganas 1.000.000 de Robux, en serio, lo juro. Ok, a ver, vamos a revisar los comentarios, un chequeo rápido nomás. Uy, nadie acertó. ¿Y saben por qué? Porque antes de que empieces a ver este video y que te emociones, que digas las últimas palabras de Albert Einstein fueron de la relatividad y otros de los comentarios se peleen. No, las últimas palabras de Albert Einstein fueron de otra cosa. No. En realidad las últimas palabras de Albert Einstein son un misterio. Así es, un completo misterio. Antes no olvides de unirte a la ideología catista, que por cierto voy a dejar el enlace de la página del catismo aquí debajo en la descripción de este video. Y también y te diría que te acuerdes de suscribirte, pero en realidad suscribirte es algo opcional si es que te gusta mi contenido, así que igual suscribiéndote me ayudaría mucho para seguir proporcionando contenido y culturizando mentes. Y una cosa más, no te olvides de tomar agua natural, no gaseosa. Sí, la Coca-Cola es muy rica, pero de vez en cuando, porque el agua natural es más saludable. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos con la historia de las últimas palabras de Albert Einstein. Bueno, en realidad digo que fue un misterio porque, miren, no les voy a dar tantos spoilers, pero en realidad Albert Einstein hablaba un idioma que no muchos conocen. Y bueno, eso es el spoiler más grande que les puedo dar porque no quiero que se me aburran más adelante, porque este video va a ser súper entretenido y no lo voy a malograr por un simple spoiler. Así que vamos a comenzar con la historia. Por si no lo sabías, Albert Einstein vivió en Alemania durante muchísimos años. Él amaba Europa. Y un dato curioso, ¿sabías que Albert Einstein era judío? Si no sabes mucho de los judíos o de las tribus de Israel, o también conocido como Jacob, he subido un video anteriormente y tienes que ir ahorita mismo a ver ese video sobre Israel o también Jacob, el que peleó con Dios. Con Jesús no, porque todavía no había nacido, pero que peleó con Dios. Así que ándate a verlo ahora mismo. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a seguir con la historia. Entonces, Albert Einstein vivió en Alemania durante muchísimos años. Ya era viejito y seguía viviendo en Alemania. Pero el punto es que Albert Einstein nació en el siglo XIX. Y no, 19 no es que le agregas un cerito, porque 19 se cuenta al revés en otro tipo de números. Por ejemplo, el siglo 1 es el siglo hasta los números del 100. Para que no tengas tantos problemas con las matemáticas, en realidad él nació en los años 1800 y pico. Judíos vienen de Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob o Israel y vivieron en el pueblo de Judea. En realidad se extendieron por todo el mundo. Y Albert Einstein vivió en Alemania y él era uno de los descendientes de Judá, el hijo de Israel, o también conocido como Jacob. Entonces Albert Einstein vivió en Alemania siendo un judío, pero llega la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler. Y bueno, todos sabemos que Hitler odiaba a los judíos porque, como él decía, según su teoría, los judíos fueron los que destruyeron Alemania, política, económica y socialmente. Por eso él mandó a perseguir a los judíos y a enviarlos a campos de concentración para exterminarlos u obligarlos a hacer trabajos muy cansados o agotadores. Albert Einstein huyó de Hitler porque en realidad lo iban a encerrar. Él era una mente lo iban a encerrar, le iban a hacer preguntas y él era una mente maestra, él no se podía dejar encerrar. Entonces, bueno, lo que pasó fue que Albert Einstein agarra y él crea la teoría de la relatividad, que tiene que ver mucho con las bombas atómicas. Entonces él, con ayuda de la teoría de la relatividad, que también ya había sido un poco reforzada antes con los científicos, pero no escrita, porque Albert Einstein fue el fundador de la teoría de la relatividad. O sea, se había desarrollado antes, pero no exactamente como relatividad. Entonces Albert Einstein lo que hizo fue creó la teoría de la relatividad y con eso creó el núcleo bomba atómica. Una bomba la cual
hizo demasiado caos en el mundo. Entonces, los estadounidenses decidieron proteger a Albert Einstein para que nadie más se lo robe, especialmente la Unión Soviética, y lo protegieron. Por eso se lo llevaron a Estados Unidos. Y Albert Einstein dijo, no me quiero ir a Estados Unidos, porque la verdad es que a Hitler quería agarrarse a Einstein y Einstein no le quería dejar a Hitler que se lo llevara. Por eso Hitler y Einstein eran enemigos. Entonces no se caían bien y uno quería encerrar al otro, el otro quería huir, el otro quería seguir con su teoría de la relatividad, el otro quería seguir con sus pensamientos de dominar Alemania. Entonces, bueno, así que los estadounidenses lo sacaron de ahí, a Einstein lo protegieron y después firmaron un contrato con él donde a Estados Unidos le vendían todos los proyectos de la bomba atómica y la teoría de la relatividad, lo cual fue un desastre porque Estados Unidos, cuando tiene poder en sus manos, hace desastres. Entonces, con ese poder que tenía Estados Unidos en sus manos, Estados Unidos causó Hiroshima, Nagasaki, esos desastres, las bombas atómicas, que en realidad Hiroshima y Nagasaki no son los eventos que sucedieron, sino son dos islas de Japón. Solamente que eso se le conoce como los atentados de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, al pobre Albert Einstein le echaron la culpa de que él había sido el causante de la destrucción de Hiroshima y Nagasaki porque él le había vendido los datos a Estados Unidos y él en realidad no lo hizo con una mala intención, lo hizo por el money y por huir de Hitler. Obviamente tenía que refugiarse, porque en realidad él amaba Europa y sabía que si se iba a morir en Estados Unidos y no en Europa, que era su pasión. Él estaba enamorado de Europa. Entonces, bueno, Albert Einstein fue repudiado por las personas, lo expulsaron, hablaban mal de él, decían que él era el causante de Hiroshima y Nagasaki, y Albert Einstein estaba confundido. Inclusive una vez vi una película donde un japonés entrevistaba a Albert Einstein. Una vez vi una entrevista que un japonés le hizo a Albert Einstein y ese japonés le echaba la culpa pues de todo y el pobre Albert Einstein decía, sacaba la lengua, que era lo único que sabía hacer frente a una crítica, porque en realidad su especialidad era la relatividad, no sacar la lengua a los periodistas sino japoneses. Entonces fue juzgado por lo que hizo mal y no por lo que hizo bien, lo cual en realidad no justifica que él hiciera tratos con Estados Unidos, porque nadie debe hacer tratos con Estados Unidos. Pues ¿qué les pasa? Piensen, Estados Unidos no sabe administrar el poder. Entonces, bueno, al final Albert Einstein vivió atormentado con su conciencia en los últimos días de su vida. Y bueno, él se enfermó y antes de entrar a un quirófano dijo que no se quería operar. Entonces, bueno, al final él vivió muy delicado durante sus últimos días de vida. Vivió en una camita en un hospital. Y lo curioso es que la enfermera era estadounidense. La enfermera que atendía a Albert Einstein no sabía hablar alemán. Y Albert Einstein venía de Alemania, entonces solo sabía hablar alemán. Entonces la enfermera y Albert Einstein no se entendían porque la enfermera hablaba inglés y Albert Einstein hablaba alemán. Entonces era algo así. Hi, how are you today? Ching, hong, ching. Entonces no se entendían nada. Y eso hizo que en los últimos días de Albert Einstein, sus últimas palabras, porque él sí llegó a decir últimas palabras, pero él las dijo en alemán y la enfermera solo sabía hablar inglés. Así que cuando le preguntaron qué fue lo que dijo, ay, no sé. Entonces le preguntaron a la enfermera y le dijeron, ¿cómo que no sabes? ¿Qué fueron las últimas palabras de Albert Einstein? Dijo algo importante sobre la relatividad, sobre la teoría de cuerdas. Y la enfermera dijo, no sé, es que yo no sé alemán. Y por si fuera poco esto, después los presidentes de Estados Unidos que vinieron más adelante como Ronald Reagan, Bill Clinton o como John F. Kennedy reflexionaron sobre que no pudieron ver las últimas palabras, se pusieron a pensar cuáles pudieron haber sido las últimas palabras y reflexionaron sobre el uso de la bomba atómica, porque a pesar de que estaban reflexionando sobre cuál pueden haber sido las últimas palabras de Albert Einstein, pensaron que tal vez pudieron haber sido algo como cometí un gran error o la paz del mundo es fundamental. Entonces reflexionaron y decidieron ya no crear más bombas atómicas y decidieron crear un mundo mejor. ¡Mentira! Estados Unidos está repleto de personas
malas que buscan el dinero, pero en realidad no lo son todas. En realidad, la gran mayoría de estadounidenses son personas buenas, por eso los estadounidenses me caen bien como a Rusia. Sofía, yo he creado una ideología llamada el capitalismo, que no es nada exagerado ni nada fuera de lo común, sino es una ideología contra el bullying, y de hecho te voy a estar dejando la página aquí abajo en la descripción. Y bueno, ni siquiera volvieron a sus primeras bilingües, así que ¿qué se puede esperar del futuro de Estados Unidos? Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!